Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RobertSR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues que en el día de hoy vamos a comentar un par de sondeos. Hoy sábado 22 de mayo que se han publicado sus últimos días, y el primero de ellos ya lo estaréis viendo en pantalla, para las elecciones generales para Celeste Tel. PP y Vox al borde de la mayoría absoluta, Más País, Grupo Propio y Ciudadanos cerca de la desaparición. Como ya venimos aquí diciendo estas últimas semanas, nos podamos creer más o menos las encuestas, lo que sí que es cierto es que ya España refleja un cambio político bastante importante, o que la tortilla ya se ha invertido, en el sentido de que la coalición de gobierno PSOE Unidas Podemos, pues todos tenemos claro de que en el caso de repetir nuevas elecciones sacaría un resultado bastante malo y sin ninguna opción de gobernar, frente a un Partido Popular Vox que lo más probable es que puedan sumar mayoría absoluta sin ningún problema. Aún así, como decimos siempre, pues todo va a depender en primer lugar quién quede por delante de esos dos partidos políticos, si PP o Vox, y en segundo lugar, en el caso de que el Partido Popular consiga finalizar por delante de Vox en unas elecciones generales, ver qué es lo que quiere hacer Pablo Casado, si pactar con Santiago Abascal o pactar con Pedro Sánchez. Ayer vimos un vídeo de esa lamentable actitud que tenía Pablo Casado hacia Vox en comparación con el Partido Socialista, y recordamos muchas frases y recordamos la hemeroteca del Partido Popular estos últimos meses en el vídeo de ayer, ¿no? Por eso siempre he querido aquí insistir en vídeo que lo más probable es que en el caso de una repetición electoral o en el caso de nuevas elecciones se celebre cuando termine la legislatura o se celebren de forma anticipada, que lo más probable es que eso termine ocurriendo, pues que haya una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista no es descartable, con la justificación de que hay que acabar con los extremos, con la justificación de que es la moderación, de que es lo que pide Europa, patatín patatán, y que ya se encargaría toda la maquinaria mediática al servicio de ambos partidos políticos, que tienen muchos medios a su servicio, de justificar esa gran coalición. Por tanto, depende de nosotros el que, pues la gente, digamos, no comprase ese movimiento político. Pero ahora, si ya estáis viendo en este caso aquí los datos, el porcentaje, además es una encuesta con un poll check bastante importante, por tanto, digamos que bueno, como os digo, nos lo podemos creer más o menos, pero bueno, sí que es cierto que refleja una tendencia de que el Partido Popular pues podría en este caso ganar las elecciones. De hecho ya le sacarían más de 2 puntos porcentuales al Partido Socialista. Vox, tercera fuerza política, con el 16%, frente a un Unidas Podemos que caería del unidígito, sería por debajo del 10%, y quien claramente crecería sería Más País, por ese posible efecto de ese gran resultado que tuvo hace unas semanas en las elecciones de la Comunidad de Madrid, en la cual Más Madrid se convirtió en segunda fuerza política y líder de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco por bloques el tema del Partido Socialista, a ver, todavía es muy triste, como siempre decimos, que hasta un 26% del electorado votase al peor partido político que ha tenido en la historia de España, el partido más criminal, más sectario, más corrupto, la peor gestión del mundo a nivel sanitario, la peor gestión del mundo a nivel económico, y que ahora Pedro Sánchez nos esté presentando el Plan 2050 sin ser capaz de resolver los problemas de los españoles de 2021, con un 40% de paro juvenil, con 6 millones de parados totales, con ruina, miseria y colas del hambre. Pues hombre, que aún así pues nos hable del 2050, de que hay que subir los impuestos, de que no hay que montar en avión, de que no tenemos que comer carne y demás soplapolleces, y de que los viajes en avión que duren 2 horas y media, ¿no? Pues se van a ser sustituidos por el tren. Eso sí, el Falcon lo va a seguir usando nuestro presidente del gobierno. Pues hombre, la verdad es que da un poco la risa, ¿no? Da un poco la risa, además, viendo este gobierno que es incapaz de resolver ningún problema y que se encarga de despilfarrar el dinero público en chiringuitos, subvenciones, asociaciones, sindicatos, patronales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que aún así un 26% del electorado siguiese votando al Partido Socialista, en primer lugar nos demuestra las redes clientelares que tenemos, en segundo lugar nos demuestra la gran cantidad de voto que tiene comprado, en tercer lugar nos demuestra la gran cantidad de subvenciones y de chiringuitos que tienen a su servicio, la gran cantidad de feministas, charos, ecologistas, ecoveganos que seguirían votando a este partido político, junto con todo el adoctrinamiento educativo y la manipulación de los medios, nos hace que gane la extrema derecha y Franco y nos quiten derechos, ¿no? Por lo tanto, es muy triste, tristísimo, que sinceramente el Partido Socialista, además con todo el daño que ha producido a España desde su existencia, pues siguiese teniendo tanto electorado, cuando en un país normal, lógico, democrático, normal, con una sociedad con cultura política y con cultura democrática, por supuesto el Partido Socialista hace muchísimo tiempo que habría desaparecido, porque como digo, nada bueno, absolutamente nada, ha aportado a la sociedad española, ¿no? Y luego tenemos un Podemos por debajo del 10%, por supuesto sigue cayendo desde la marcha de Pablo Iglesias, y el futuro de Podemos evidentemente es quedar reducido a la mínima expresión. Incluso me sorprende que tuviese tanto porcentaje
porcentaje a la hora de la verdad cuando llegasen las elecciones, por supuesto Podemos se hundiría en la miseria. Si nos damos cuenta, Podemos nace pues con el movimiento del 15M, dicen que es que la cosa está muy mal, que hay mucha corrupción, que hay mucha casta, y nos damos cuenta de que Podemos se ha convertido en más casta, en más corrupción, en chaletazos, en enchufar a los amigos y en el ministerio de Irene Montero, que dice que el color rosa oprime mucho y que hay que decir la palabra todes para incluir a todos, ¿no? Por tanto, esto es en lo que se ha convertido Unidas Podemos, que no es más que un meme andante. De hecho, si nos damos cuenta, todo el gobierno es un meme andante. El problema es que es un meme andante que provoca miseria, ruina, colas del hambre y unos datos de paro brutales, nunca vistos, porque por supuesto la que se nos viene es bastante más gorda de lo del 2011, ¿no? Por lo tanto, es un meme andante completamente este gobierno, que hace tiempo que debería de haber convocado elecciones, porque realmente ya no tienen, ni muchísimo menos, el apoyo mayoritario del pueblo español, que por cierto, nunca lo han tenido, y por lo tanto ya está bien semejante tomadura de pelo, ¿no? Y luego si nos vamos al otro lado, al otro bloque, entre comillas, porque ya sabéis que ahora ya esto ya no va de izquierdas o de derechas, esto va de globalismo y consenso progre frente al patriotismo, y todos los partidos políticos menos Vox defienden el consenso progre y el globalismo, defienden pues la ideología de género, esta invasión que estamos sufriendo, los chiringuitos, etcétera, etcétera, ¿no? El no dar la batera cultural y en comprar todos los mantras progres, por eso digo que es consenso progre y globalismo frente al patriotismo de Vox, ¿no? Pero bueno, siguiendo la división izquierda-derecha, a ver, que el Partido Popular ganara las elecciones frente a un Vox que tendría el 16% de los votos, pues a mí sinceramente... ¿Qué queréis os diga? Primero, no creo que vaya a haber tanta diferencia entre ambos partidos políticos, y segundo, es muy triste y yo lo siento mucho y lo tengo mucho respeto hacia los votantes del Partido Popular, pero hombre, que siguiese ganando el partido de los 186 escaños de Mariano Rajoy, que no sirvieron absolutamente para nada, que no dio la batalla cultural, que compró todos los mantras progres, que provocó la creación de Podemos, que le regaló todos los medios de comunicación a la izquierda, que subieron los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida, y que bueno, realmente sí que es cierto que hombre, a nivel de empleo con la reforma laboral fue positiva y se crearon 3 millones de puestos de trabajo que había destruido Zapatero años atrás, pero desde un punto de vista social, cultural o de la batalla de las ideas, el Partido Popular no hizo nada. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular tiene muchísimos complejos y es incapaz de dar la batalla cultural, no sé a qué le llamen fachas, y Pablo Casado es exactamente lo mismo que Mariano Rajoy, ¿no? Por tanto, hombre, pues que tuviese tanta fuerza parlamentaria frente a un Vox que no ha engañado, que ha tratado de cumplir su programa electoral en la medida de la fuerza parlamentaria que ha tenido, que, bueno, ha tratado un poco siempre de respetar a sus votantes y no de decir unas cosas en campaña y luego hacer justo lo contrario, o modificar de chaqueta y el programa en función de lo que digan las encuestas, pues sinceramente creo que Vox tiene que convertirse en una fuerza dominante en el panorama político nacional. Y si realmente queremos cambiar las cosas, y si realmente queremos políticas nuevas, votando al Partido Popular no lo vamos a conseguir. Y luego la gente votará al Partido Popular y se quejará, ay, es que pensaba, es que no sé qué, es que no sé cuál, pero bueno, el pueblo español tiene síndrome de Estocolmo, tiene síndrome de la marmota, tropieza en la misma piedra 18 millones de veces y se deja engañar 18 millones de veces también, ¿no? Por eso, como siempre he dicho, el pueblo español es digno de estudio. Aún así, este sondeo sigue claramente influenciado por lo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y, por supuesto, a la hora de la verdad, en unas elecciones generales en las cuales se presente Pablo Casado y Santiago Abascal, haya habido actos y haya habido muchos debates con los candidatos, Iván Espinosa de los Monteros, también habrá estado en un debate como portavoz parlamentario y demás, por supuesto, frente a una Cuca Gamarra, que es del Partido Popular, pues os puedo garantizar que, evidentemente, esos resultados no saldrían ni muchísimo menos y habría una diferencia mucho más reducida, ¿no? Sí que es cierto que si vemos en este caso el reparto de diputados, pues hombre, esta coalición de gobierno Partido Socialista Unidas Podemos, que se pegaría un batacazo bastante importante. De hecho, Podemos perdería 10 diputados, el PSOE perdería 20, 30 escaños, que harían evidentemente imposible el poder formar un gobierno, una coalición Frankenstein. Frente a un Partido Popular que crecería, Vox aumentaría también 7 diputados y ambos sumarían 175 escaños, con los de Navarra Suma, con Foro Asturias, pues sumarían la mayoría absoluta. De hecho, es el primer sondeo en el cual PP Vox, junto con Foro Navarra, que es también Partido Popular prácticamente, podrían sumar una mayoría absoluta sin necesitar ni a Ciudadanos ni al PNV. Por tanto, como digo, tenemos esos vientos de cambio claramente en España, ¿no? Sí que es cierto que PP y Vox pueden sumar tanta representación por la sencilla razón de que Ciudadanos desaparece, y aquí siempre lo hemos dicho. Ciudadanos era un lastre, un partido político que lo único que hacía era dividir el voto y perder diputados. Desde el momento en el cual desaparece Ciudadanos y solamente quedan dos partidos a un lado, Podemos PSOE, o dos partidos en la coalición de gobierno y dos partidos fuera de la coalición de gobierno, PP Vox, pues evidentemente hay muchos más votos en PP Vox que en PSOE Podemos, viendo además también el desgaste que está teniendo este gobierno, ¿no? Aunque, como siempre digo, esto ya no va de izquierdas o de derechas, va de globalismo o patriotismo, va de Vox o el resto. Y es muy importante que eso la gente lo tenga en cuenta. O Vox
o el resto. Y por tanto, con estos datos, es cierto que PP Vox sumaría mayoría absoluta, por supuesto con 59 diputados, Vox tiene que entrar en el gobierno y tiene que tener responsabilidades de gobierno, incluso tiene que tener ministerios, evidentemente, pero bueno, veremos a ver, como digo, si Pablo Casado pues prefería irse con Vox o con el Partido Socialista para formar una gran coalición estable, para acabar con los extremos y patatín patatán, ¿no? Aún así, por supuesto, estos datos dudo mucho que cuando lleguen las elecciones vayan a producirse, ni muchísimo menos, ¿no? Y yo desde aquí, por supuesto, seguiremos animando a votar al partido político del cambio y al partido político que lleva políticas y un programa radicalmente distinto a los demás, que quitando desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social o la materia cultural o la materia de las ideas, PP y PSOE son exactamente lo mismo. Y luego veis también en este caso pues los partidos minoritarios como seguirán teniendo pues una fuerza bastante importante. Bueno, esto da de las gracias a quien creó esta ley electoral lamentable. Y luego Más País, que tendría 8 diputados con grupo propio. Como digo, se ve pues ese crecimiento auspiciado por la figura de Más Madrid en la Comunidad de Madrid. Bueno, habiendo visto ya este sondeo a nivel nacional, en Murcia, muy brevemente, una encuesta autonómica que también se publicó en el día de ayer, en el cual ganaría el Partido Popular de López Miras frente al Partido Socialista, Vox, tercera fuerza política, y luego Podemos, Ciudadanos y Más Región, que es Más País. Por supuesto, Podemos, Ciudadanos y Más Región, pues no tendrían prácticamente ningún tipo de fuerza parlamentaria. De hecho, Vox obtendría más escaños que los otros 3 partidos políticos. Incluso el Partido Popular es capaz de sumar más diputados que PSOE, Podemos, Ciudadanos y Más País juntos, ¿no? Por supuesto, pues en Murcia la única opción de gobierno sería una suma Partido Popular Vox, aunque os garantizo una cosa: Vox no va a obtener 8 diputados en Murcia, teniendo en cuenta el hartazgo que tiene la gente con López Miras. Por supuesto, yo no descarto incluso que Vox pudiese ganar unas elecciones en Murcia. Es cierto que Vox es más un partido político a nivel nacional que a nivel autonómico. A nivel autonómico le cuesta más, pero bueno, la figura de Antelo, que sería el candidato de Vox, es un candidato muy fuerte para poder competir con López Miras, teniendo en cuenta además que en Murcia no hay ningún problema, no hay peligro, entre comillas, porque la ultraizquierda evidentemente no va a tocar poder jamás en esa comunidad autónoma. Pero bueno, que Vox va a estar muchísimo más fuerte de lo que muestra ese sondeo, ¿no? Y luego terminamos simplemente con un par de noticias que yo creo que es importante recordar. En primer lugar, ese efecto llamada que están propiciando los varones o los presidentes autonómicos del Partido Popular. No lo olvidemos, y lo comentamos en el vídeo de ayer, que están permitiendo pues que los menores que tienen que estar con sus padres no lo estén, sino que estén por ahí repartidos por España, que es realmente algo terrible y tremendo. Es decir, el único que está aportando un poco de lucidez y sensatez es Vox cuando dice que los menores con sus familias y sus padres y no repartidos por España. Y luego también recordar 2 manifestaciones que va a estar Santiago Abascal en defensa de nuestras fronteras. Mañana domingo 23 en Sevilla a las 8 de la tarde, frente al Palacio de San Telmo, frente a la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Así que todos los sevillanos, pues yo por supuesto os invito a que vayáis. Y el lunes 24 a las 8 en la Plaza de los Reyes de Ceuta volverá a estar otra vez Santiago Abascal, como digo, en defensa de las fronteras. No, pues nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo de sábado comentando un sondeo a nivel nacional, un sondeo autonómico y estas 2 manifestaciones en las cuales va a estar Santiago Abascal en Sevilla domingo 23, Ceuta lunes 24. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.